Bueno, muchachos, entonces, continuando con el ejercicio, ¿sí? Que esto no es un problema. Un problema si aplicamos esto a un enunciado, a un tema como tal, ¿no? Pero esto es un ejercicio. Vamos a calcular du sobre dr. Y entonces, si yo miro, aquí la función u, no tiene r, pero yo sí tengo que las variables que componen a u, o que están dentro de u, digamos que están como variables independientes de u, están compuestas de r en ambas, tanto en x como en y. Entonces, la fórmula es la siguiente. De u respecto a r es igual, ¿sí? Y esta es la fórmula que se aplica por lo general. Entonces, esto es igual a de u, perdona, a de x sobre r, ¿sí? Es decir, o sea, veámoslo acá, mejor dicho. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Vuelvo y repito. U está con X y con R, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer simplemente es hacer de U sobre de X, porque esa sí la tengo, y multiplicamos por dx sobre dr, que también la tengo, ¿sí? Dx sobre r la tengo, correcto, aquí la tengo. De u sobre dx la tengo, entonces, más, porque solamente estamos con x, de u respecto a y, ¿sí? De u respecto a y multiplicado por dy respecto a r, dy respecto a r. Y listos. Ahí tenemos nuestra regla de la cadena. ¿Qué particularidades tienen? Que aquí en el denominador de la primera fracción va a ser el numerador de la segunda y lo mismo debe cumplirse acá, ¿sí? Y esta es la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente voy a sustituir. ¿Quién es de u respecto a x? Entonces va a ser x sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Que ese es, vuelvo y repito, de u respecto a x, y lo multiplicamos por dx por dr. ¿Quién es dx por dr? Simplemente e a la s. ¿Listos? Positivo. Y listo. ¿Por qué lo puedo dejar de una vez? Porque recuerden que la multiplicación de fracciones es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces, el de abajo de e a la s es 1. Entonces, 1 por x al cuadrado más y cuadrado, pues nos da la misma expresión. Y x por e a la s ya quedó indicado. Más, ¿sí? ¿Quién? De u respecto a y. ¿Quién es de u respecto a y? Y por x al cuadrado, perdón, sobre x al cuadrado más y cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora de y factor, ¿sí? Multiplicado por de y respecto a r. ¿Quién es de y respecto a r? E a la menos s. E a la menos s. Y listos. Esa función, ¿sí? Ya es la solución o es el resultado de calcular de u respecto a r. Si ustedes se dan cuenta acá, ambos tienen el mismo denominador. Entonces, pues, en otras palabras, esos son fracciones homogéneas. Entonces, esto quedaría x cuadrado más y cuadrado, porque el denominador es el mismo, y esto quedaría acá. Ah, pero pues podríamos factorizarlo, pero bueno. X, no, pero dejémoslo así, porque es que ya factorizar este menos ya no es tan sencillito como pensamos. X por e a la s
más y por e a la s. Y esa sería la respuesta. ¿Listos? Y a la menos s. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes, algo que no hayan entendido. Yo tengo una pregunta. Cuénteme. O sea, retomando, o sea, que para hallar la derivada que nos piden, que es de u sobre dr y de u sobre ds, hay que multiplicar de u sobre r por No, de de, un sobre X. perdón, de u sobre dx por dx sobre r y así mismo de uso, pero no entiendo la y, o sea, la operación que se hace acá es para encontrar la r, ¿sí? Encontrar la composición de funciones, lo que les he venido diciendo, digamos, desde el inicio, O sea, todo que, esto que todo aquí el como no procedimiento. está, sí, obligatorios, como aquí no hay R, y a mí me piden calcular U respecto a R, pero usted se da cuenta que aquí no está R en la función, sin embargo, X y Y está en términos de R, ¿sí? Entonces se puede hacer eso. Ahora ustedes van a hacer de U respecto a S, Ah, ok, listo. ¿sí? Profe, en el caso que Euler quede ambas negativas, ¿ahí qué se haría? ¿Se escribiría normal ambas? Y si quedan ambas negativas, pues ahí sí se puede factorizar, ¿sí? Pero entonces así con un exponente positivo o no negativo, pues nos toca hacer otro proceso y ahí resulta uno es confundiéndose. ¿Sí? Entonces así ya puede quedar la respuesta, no hay problema. E por X, perdón, X por E a la S más Y por E a la menos S. Ahora por favor calculen ustedes este segundo mientras yo voy borrando este. ¿Sí? Ah, pero entonces esperen, envío pantallazo o alguien que envíe pantallazo al grupo, por favor, de este ejercicio y vayan calculando de U respecto a S. A ver. Bueno, yo mientras tanto voy borrando, yo creo que ya. Pero entonces yo voy a borrar solamente unas cositas por aquí. Si ustedes se dan cuenta es lo mismo, solamente cambia el DS, ¿no? Pero el resto del procedimiento es exactamente igual. De U por dx es este, x sobre x cuadrado más y cuadrado por dx de s. ¿Quién era dx de s? ¿Será que sí me quedó bien ahí o no? Entonces dx de s está aquí, mírenlo acá, y es multiplicado. O sea, lo único que le arreglamos, que le colocamos aquí es una R, ¿sí? R por E a la S. Entonces, de U sobre dx, nuevamente, x sobre x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por dx sobre ds. Entonces, o de x respecto a s, más bien. Entonces, eso es R por E a la S. Y aquí lo tenemos. Lo dejamos todos arriba porque eso es una multiplicación de fracciones. Más du sobre y. ¿Quién es du sobre y? Entonces, y sobre x cuadrado más y cuadrado, aquí está, por de y respecto a s. Entonces, aquí está de y respecto a s. Y entonces, aquí sí, pues ya tenemos que hacer, eh, colocar aquí menos r. Entonces, menos r. Y vamos a colocar esto entre paréntesis para indicar de que de que este menos se va a operar con ese más. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, sería multiplicar esa x, perdón, este más por este menos. Entonces daría x, r,
por E a la S menos YR por E a la menos S. Entonces yo podría factorizar eso. Y aquí por lo menos sí ya están las R, ¿no? Entonces yo podría factorizar R factor de, ya como por X por E a la S, X por E a la S, ¿sí? Menos Y por E a la menos S y sobre X cuadrado más Y cuadrado. Y esa sería la respuesta. X cuadrado más Y cuadrado. Bueno, entonces, como se dieron cuenta, son procesos muy similares, ¿sí? Al anterior. Lo único que tocaba hacer era pues tener en cuenta aquí los signos y multiplicar por menos R y listo. Entonces, dudas o inquietudes o algo de este ejercicio, muchachos, algo que no hayan entendido, por favor, es el momento para hacer el último. Bien, bueno, entonces, por favor, alguien lo sube al qué, al grupo. ¿Sí los están subiendo o no los están subiendo? Sí, sí, señor. Sí, porque no lo veo acá. El último ahí lo subieron. Ese todavía no. Bueno, bueno, entonces por favor suban ese otro y listos. Ahí ya terminamos ese. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir aquí pantalla un momentico. Listos. Ah, no, pero sigamos haciendo en Paint esto. Entonces, guardémoslo. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Eh, vamos a hacer uno con... Listo. Vamos a hacer uno, a ver, hagamos uno con seno y coseno. Entonces, vamos a seguir la misma. U es igual a x al cuadrado más 2xy. Vamos a dejarlo indicado porque esto aquí nos tocaría recordar algunas cositas de trigonometría, que ángulo doble, que identidades pitagóricas y eso. Entonces vamos a tratar de llegar hasta donde más podamos. ¿Sí? Entonces, tenemos la función x, u es igual a x al cuadrado más 2xy más y cuadrado, ¿no? Eso es un trinomio cuadrado perfecto. Y tenemos la función x es igual a t por coseno de t, ¿sí? A t por coseno de t. Y tenemos la función y es igual a t por seno de t. Listo. Eso también es muy sencilla. T por seno de t. Bueno, listos. Vamos a calcular, lógicamente por regla de la cadena, ¿sí? Du respecto a t. Du respecto a t. Listos. Entonces, como se dan cuenta, vuelve y nos pasa lo mismo. Uno está en términos de t, ¿sí? No veo ninguna t por ahí, pero la x sí, y la y también, ¿sí? Tanto la x como la y está en términos de t. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a calcular las derivadas parciales, entonces calculamos de u respecto a quién, a x, ¿no? Y la otra aquí, ¿cuál sería? De u respecto a quién, Oye, a y. Correcto, muy bien. Bueno, aquí, ¿cuál haríamos nosotros?
de X Sí. respecto a T. ¿Alguna más? De Y de Y respecto a T. Correcto. Entonces, no hay más derivadas parciales. Y con estas nosotros ya podemos utilizar de U respecto a T. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular esta de U respecto a X. Pero entonces voy a tratar de hacerla de una vez. Entonces esto daría 2X, ¿cierto? Porque la derivada de X al cuadrado, pues 2X. Más la derivada de la primera de 2X. Entonces sería 2 por la segunda sin derivar, Y, más la derivada de Y es 0. Entonces 0 por 2X, pues ¿para qué la copiamos? Más 0, ¿no? La derivada de Y cuadrado es 0. ¿Pero por qué es 0? Pues porque estamos derivando respecto a X. Y ahora vamos a derivar respecto a Y. Entonces, derivada respecto a X al cuadrado, perdón, X al cuadrado respecto a Y, esto nos da 0, vuelvo y repito, porque no hay una Y. Aquí sería la derivada de la primera da 0. Por Y, pues da 0. Más la derivada de la segunda, Y, que sería 1 por 2X, entonces sería 2X. Más Y al cuadrado, la derivada de Y al cuadrado es 2Y. Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Tanto de U respecto a X como de U respecto a Y es 2X más 2Y. ¿Sí? Ahora vamos a hacer esta. Entonces, espere, borro, la voy a hacer más atrásito. ¿Sí? Pensé que será más larga, pero no, es cortica. Vamos a hacer esta más atrásito porque estas son como un poquito más extensas. ¿Sí? Porque aquí hay una... Entonces, vamos a calcular dx sobre dt. ¿Sí? Por favor, esa es de la segunda función. Entonces, aquí hay un producto nuevamente, ¿cierto? Entonces, aquí va a ser A y aquí va a ser B. Listo. Entonces, sigamos. La derivada del primero, la derivada de t, ¿sí? Es 1 por el segundo sin derivar, coseno de t. ¿Listos? Más, ¿cuál es la derivada de la segunda de coseno de t? Menos, Menos seno de T. menos seno de t, ¿sí? Por la primera sin derivar, por t. Organizando esto, sería igual a coseno de t más por menos, da menos, t por seno de t. T por seno de t. Si lo están viendo, entonces, ¿qué hice ahí? Este t, pues, que está multiplicando, lo pasé de primero, ¿cierto? Después del menos. Y más por menos da menos. No hice más. ¿Sí? Coseno de t por 1, pues coseno de t. Más por menos da menos y este t lo organicé acá. ¿Sí? Para que no me quede aquí t por t y van a pensar después de que es seno de t al cuadrado. Eso es algo muy diferente. Vamos a calcular ahora de y respecto a t, que es muy similar. Entonces la derivada de t va a ser 1, ¿cierto? O sea, en este caso, vamos a llamar a este A y vamos a llamar a este B. Entonces, la derivada del primero de A es 1 por el segundo sin derivar, seno de t, más, ¿sí? Más la derivada del seno de t, o seno de t, ¿por quién? Por el primero sin derivar. Entonces, lo podemos dejar acá. Bueno,
Tenemos esto entre paréntesis por t. Reorganizando la expresión, eso nos daría seno de t más t por coseno de t. T por coseno de t. Y listo, muchachos, ya tenemos nuestras derivadas parciales. Entonces, hasta que yo no tenga todas mis derivadas parciales, pues lógicamente no voy a poder sustituir después para hacer la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra primera derivada parcial. Aquí tenemos nuestra segunda derivada parcial. Y aquí tenemos la tercera y la cuarta. ¿Sí? Yo decidí subrayarlas porque son importantes diferenciarlas del proceso que es extenso. Bueno, pero entonces lo que les decía, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden du sobre dt. Entonces, ¿cómo armaría du sobre dt? Du sobre dt sería igual a ¿quién? A ver, ayúdenme ustedes, ¿cómo quedaría? Du sobre dx Du sobre dx, sí, voy a hacerle caso. Du sobre dx por dx sobre dt por dx sobre dt, muy bien. más Sí, esto siempre va más. du sobre dy más Correcto. dy sobre dt. Du sobre dy por dy sobre dt. Listos. Y ahí ya está nuestra regla de la cadena para que al solucionar esto, ¿sí? Al solucionar esto, podamos nosotros encontrar por lo menos la expresión de una solución. Aquí vamos a hacer nuevamente sustitución, vamos a hacer algunas cositas, pero pues vamos a dejarlo ahí indicado. Entonces, du sobre dt, ¿sí? Vamos a hacer la formulita. Por favor, ¿cuál fórmula? Esa que está acá. Entonces, du sobre dt es igual. Entonces, du sobre dx. ¿Quién es du sobre dx? 2x más 2y. Correcto. Vamos a dejarla entre paréntesis. 2x más 2y. ¿Sí? Ahora, ¿qué seguiría? Eso lo multiplicamos por quién. Por dx sobre dt. Que sería coseno de t menos d seno factor de t. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Entonces, señor. dx sobre dt es esta expresión que tenemos acá. Voy a dejarla entre paréntesis porque esto es una multiplicación. Si yo no pongo este paréntesis, estaría indicando que solamente lo que multiplica es 2y a esa expresión y eso es mentira. Esa expresión es multiplicada por el binomio que está a la izquierda, ¿no? O sea, los dos multiplicados por esto. Entonces, coseno de t menos de seno de t. ¿Listos? Ahí hasta el momento tenemos esto. ¿Sí? ¿Más quién? Du sobre y. ¿Quién es du sobre y? Entonces lo mismo, 2x más 2y. 2x más 2y. Y eso lo multiplicamos por dy sobre dt. ¿Sí? Entonces, ¿quién es dy sobre dt? Entonces, seno de t, seno de t, multiplicado, perdón, sumado, qué pena con ustedes, más t coseno de t.
T coseno de T. Bueno, listos. Entonces, aquí nos hace falta algo bien importante. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que expresemos la respuesta en términos de T. ¿Sí? Y no siempre se puede hacer, pero cuando se puede hacer, hay que hacerlo. Es decir, en el anterior ejercicio, a nosotros nos pedían de U sobre de R, ¿sí? Porque la U estaba en términos de X y de Y y cada uno estaba compuesto de R o de S, ¿no? Que no era lo que nos pedían. Pero si ustedes analizan, ¿sí? Cuando me piden de U sobre de R en el ejercicio anterior, pues no está R, pero está S. Y cuando me piden de U respecto a S, están ambas. Está R y está S. ¿Sí? Y en el denominador está X y está Y. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Vamos a hacerlo acá. Entonces, cuénteme, Ángel, Andrés Núñez Patarroyo. Profe, que el compañero Joan Guzmán me mandó un mensaje para decirle que se excusa porque parece ser que tiene gripa, tiene escalofríos, fiebre y todo eso. Ya, ok. Bueno, esperemos que no sea el virus ese, ¿no? Es bien complicadito ese virus. Bueno, entonces, nosotros podemos hacerlo. Ah, pero espere, más bien hagamos una cosa para no llenarnos acá esto de tantos términos tan... Bueno, qué pena que le sonó aquí la alarma a un vecino. Bueno, entonces, aquí yo podría factorizar. Bueno, voy a hacer esa factorización aquí pequeñita, ¿sí? 2 factor de X más Y. ¿Sí? Como reduciendo un poquito de expresiones. Entonces, para no copiar 2 por X más 2 por Y, ahorita me van a hallar la razón. Entonces, factorizo 2 en esta expresión, ¿sí? En el primer paréntesis. Y esto nos daría 2 factor de... ¿Quién es X? Recuerden que X yo lo tengo que fue el que me dieron, ¿sí? Entonces sería 2 por T coseno de T, ¿sí? 2 por T coseno de T, ¿sí? Más Y. Ah, pero espera. T coseno de T más Y. ¿Pero quién es Y? T seno de T. Entonces, esa es una doble sustitución. T seno de T. Listo. Y esto lo vamos a multiplicar por esto. O sea, 2 factor de X más Y o 2X más 2Y, ya lo coloqué en términos de T, que era lo que yo quería, porque es que en este caso, como les digo, aquí yo sí podría todo dejarlo en términos de T, la X y la Y. En el anterior, pues era más complicadito. ¿Por qué? Pues porque estaban cruzadas las variables. Bueno, entonces, esto, por favor, ¿de dónde salió? De 2X más 2Y. Vuelvo y repito que X es T coseno de T y Y es T seno de T. Factor de... Bueno, Cristian, cuénteme mientras tanto. No, era eso, de donde había salido esa expresión. Listo. Ya. Listo. Coseno de T menos T seno de T. Bueno, vamos a dejarlo prácticamente acá porque si no eso se nos vuelve un... Eso nos da un... Por eso les digo, toca saber reducir identidades con el ángulo doble, porque ya me di cuenta que aquí hay unas de ángulo doble. Bueno, menos T por seno de T, más, por favor voy acá, ¿sí? Entonces voy aquí en esto, 2X más 2Y. Por favor, ya sabemos que 2X más 2Y es este mismo que está aquí, ¿sí? Entonces yo simplemente coloco 2
factor de t coseno de t coseno de t, ¿sí? Más t seno de t, más t seno de t, t seno de t, y listos. Ya tenemos 2xy nuevamente. Multiplicado por ¿quién? Por esto. Entonces, factor de seno de t, seno de t, más t por coseno de t. Y listos. T coseno de t. Yo puedo tratar de reducir más cosas acá. ¿Sí? Pero lo que yo quería era expresar du, es decir, esta función x cuadrado más 2xy más y cuadrado en términos de t. Y miren, ya los tengo. ¿Por qué? Porque todos están en términos de t. Mire, t coseno de t seno de t, coseno de t seno de t. ¿Sí? Todo está en términos de t. Entonces, si yo quisiera, digamos, desarrollar esto, entonces tendríamos que recurrir a algunas expresiones trigonométricas, ¿sí? Pero hasta aquí yo se los valgo en el parcial. ¿Listos? Porque pues ya lo que yo buscaba era expresar u respecto a t. Muchachos, ahorita les subo el taller, la segunda parte, ¿sí? Y cualquier duda, por favor, por WhatsApp. Entonces, con este ejercicio yo creo que ya prácticamente estamos terminando este tema. Las dudas por WhatsApp, creo que tengo Cristian y Cristian, cuéntame. No, no, no se bajó la mano. ¿Sí? Ah, bueno, y lo mismo Ángel, ¿no? Es eso, No, yo tenía muchachos. una pregunta, profe. Cuéntame, Ángel. Si se acaba, me pregunta Eh, por WhatsApp. Cuénteme. Vale, sí, señor. Rapidito. Consta lo del trabajo que usted, su merced dejó, usted abrió plataforma y segundo, el resto de los puntos se tenían que desarrollar. Eso